En esta mañana, de manera también, vamos a decir así, inteligente, vamos a ir a la palabra del Señor con otro tema de la serie Definiciones, ¿ok? Y me había estado percatando, yendo por todas las listas que el Señor había puesto en el corazón, nos hemos definido gracia. El hermano ya está hablando de gracia esta mañana. El hermano Lorimar se refirió a Éxodo 33, donde Moisés le dijo, a Jehová, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, todas esas cosas pues tienen que ver interconectadas, ¿verdad? Con lo que vamos a estar hablando hoy en la palabra del Señor. Así que, hermanitos, en Éxodo 33, 12 al 17, vamos a estar leyendo, pero también vamos a estar leyendo en Efesios 2, 4 al 9. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando lo tenga, hermanito, no tiene que ponerse de pie, puede quedarse ahí mismo, si quiere. Y de esta forma, pues vamos a la palabra del Señor. Amén. Dice así, Éxodo 33, 12 al 17, dice, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mi nombre, en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Bendito sea el Señor. Señor, bendice ahora tu palabra, y que ella, Señor, la podamos atesorar en nuestro corazón, la podamos comprender a cabalidad, y la podamos poner por obra en nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y vamos a las definiciones, ¿verdad? Estábamos hablando esta mañana de definiciones. Pues ahora, de hecho, la serie de estas exhortaciones se llama Definiciones. Cuando usted le dicen gracias por ahí, bueno, ¿verdad? Con mucho respeto, a veces a mí me enseñaron que a veces lo que los perros hacían en la grama le llamaban una gracia. O los bebés, ay, es una gracia. Obviamente, porque acuérdense, la serie que estamos exponiendo según la palabra es lo que la palabra define, siendo la palabra de Dios el supremo diccionario, porque es redactada por el Señor, versus lo que uno entiende en la calle. Gracia, dicen, ay, me hicieron un chiste y me dio gracia. También he escuchado ese uso. Déjeme decirle que los dos usos hasta ahora que han puesto están mal, porque lo que hacen los animales en la grama no es una gracia, ni tampoco que usted le dé risa me dio gracia. ¿Qué otra forma podemos definir? Pues de manera negativa, aquel es un desgraciado. Dice, ¿qué quiere decir un desgraciado? Pues la definición de desgraciado es una persona pues que algunas veces, y la mínima cantidad de las veces, es una persona que está en una situación penosa. Pero la mayoría de las veces que se usa la palabra en nuestro coloquio, desgraciado, usted sabe, fulano es un desgraciado, como dice, es una persona que no se está comportando como se supone que se comporte. Entonces, cuando venimos a ver las tres referencias al término gracia que están incluidas en estos ejemplos, pues no son los correctos. Cuando venimos a la palabra, nosotros que hemos estado ya en el camino del Señor muchos años, gracias a Él, pues usted puede ir entendiendo, ¿verdad?, lo que es caer en gracia. Pero si se deja llevar por lo que está en la calle, usted nunca entiende lo que es gracia. Pero cuando vamos a la palabra, ahí entendemos lo que es estar en la gracia. Amén. Sin tener que depender de lo que la calle nos quiera definir. La calle siempre lo define mal, oye. No espere definiciones buenas en el mundo. ¿Ok? Podrá tener las personas más dulces y más dóciles del mundo, y si no son de Cristo y usted espera que ellos les definan el amor, se acerca un poco en algunas cosas, pero no va a llegar a como lo define la palabra del Señor. Amén. Humildad.
Usted sabe que la palabra humildad es una de las palabras más dañadas en Puerto Rico también, porque confunden humildad con cosas que no son su definición. Fuimos al ejemplo de humildad que está en el Señor Jesucristo. Pues gracia es uno de ellos. Amén. Cuando leímos aquí la porción que habló Jehová con Moisés, y Moisés estaba hablando con Jehová, este pueblo había llegado a este lugar en el monte Sinaí. Amén. Cuando vaya arriba Moisés a recibir las ordenanzas de Dios, lo que eventualmente le llamaríamos los 10 mandamientos, lo que define aquí como la ley, tus estatutos, tus ordenanzas, tu palabra, pues la esperanza de Jehová era que el pueblo dijera: gracias, Señor, por estas palabras. Nosotros vamos a hacer la voluntad del Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, el único Dios verdadero que escuchó nuestro clamor y envió a Moisés para que él nos liderara y nos sacara, ¿verdad?, con el poder de Dios de Egipto. Y ya eso había ocurrido. Pero que en el camino Jehová dijo: este pueblo hay que darle mis estatutos, porque no puede ser a lo loco. Las cosas del Señor no son a lo loco. ¿Sabes? Que también otra noción que muchas personas tienen es que Dios te va y te resuelve. O sea, muchas personas tienen ese Dios en Puerto Rico, el Dios del resuelve. Yo estoy bien solo, pero de vez en cuando necesito que el Señor me resuelva, porque Él tiene tanto poder y Él me puede ayudar en este jamón, en este tranque, en este problema en el cual yo mismo me metí, ¿verdad? Y después que Él me resuelva allí, pues yo sigo bregando yo solo. Casi como si no quisieran darle carga al Señor, pero la realidad es otra. La realidad es que no le creen, sino cuando la cosa está bien mala. Así estaba el pueblo de Israel. Venían andando y ya el Señor sabía: este pueblo hay que enseñarle cuál es mi deseo y cuáles son mis caminos. Mis asuntos son asuntos puros, eternos, no son los asuntos del mundo. Este pueblo está criado, ¿dónde se había criado el pueblo? En Egipto. Y siempre la palabra, sin equivocación, ¿verdad?, y con muy buena razón, usa a Egipto en paralelo con el mundo. Dice, cuando a veces decimos, a veces entre hermanos dicen: el Señor me sacó de Egipto, no es porque usted ha vivido en Egipto, es que el sistema de pecado, de falsos dioses, de agradarse a sí mismo y toda esa y después creer que está bien, todo eso abundaba en Egipto. Al punto que cuando el Señor saca literalmente al pueblo de Egipto, Él dijo: le tengo que dar mis estatutos, porque yo los saqué de allí no es para que ellos terminen haciendo las mismas cosas, sino para que sean para mí un pueblo santo. Pues al darle la ley, y Moisés bajó con las tablas la primera vez del monte Sinaí, ¿qué encontró abajo? ¿Te recuerdas? ¿Qué encontró abajo? Todo el mundo en oración y ayuno. ¿Qué encontró? La gente, instigados por Aarón, el hermano de Moisés, crearon un becerro de oro. Aarón dijo: yo eché el oro en el fuego y salió un becerro. Así lo dijo, para que usted vea cómo la gente trata de zafarse de la responsabilidad. La realidad es que el Señor sabía todas estas cosas. El Señor sabía, desde antes de la creación del mundo, dice: yo haré esto con un pueblo que yo voy a escoger y van a hacer esto el mismo día que le voy a dar mis estatutos. Él lo sabía. Pues hubo castigo para el pueblo y hubo una segunda copia de la ley. Amén. En esa coyuntura, después que hay una segunda copia de la ley, es que sucede Éxodo 33. Dice: bueno, ahora vamos a salir de aquí. Vete, le había dicho Jehová antes, vete con el pueblo y dale para allá. Y Moisés dice: no. Mira, me estás diciendo, saca a este pueblo de aquí y llévalo a donde yo te digo que lo vas a llevar. Pero tú no me has dicho quién va a ir conmigo. Yo no voy a ir solo. Entonces, tú me dices también que tú me has conocido por mi nombre y que yo he hallado gracia en tus ojos. Ahora, si es verdad que yo he hallado gracia, le está diciendo, parafraseando lo que dice Moisés en respuesta a Jehová, si es verdad que yo he dado gracia en tus ojos, yo te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca yo a ti, porque ya tú me conociste a mí, y halle gracia, de verdad, en paréntesis, en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo también. Me diría: oye, pero está como un poco pasadito, diría este lado Moisés, hablando con Jehová. Pero es porque el hebreo es así. De hecho, está suavizado. El hebreo es bien crudo, áspero. No tiene el sentido que tienen muchos idiomas del
unos términos de respeto. Por ejemplo, en español decimos usted, ¿verdad? Pero en hebreo no existe esa noción, al igual que por ejemplo en inglés y en otros idiomas no existe eso. Hay otros idiomas que lo tienen exagerado, por ejemplo el japonés, el coreano, tienen diferentes niveles de formalismo. Este no tiene. Este es directo al hígado, como uno dice, sin pena. Así que lo que le está diciendo Moisés es, yo necesito que tú vayas conmigo, si es verdad que yo he hallado gracia. Cuando vamos a la definición de gracia, ahora en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchas palabras se traducen gracia, pero la mayormente esta palabra se llama en gen. ¿Okay? Gen es favor. No cuando usted hace un favor. Esa es otra palabra que estamos definiendo mal. Favor es cuando usted está de buenas con alguien. Cuando usted está de buenas con su papá, usted goza del favor de su papá. O sea que el papá le muestra su buena voluntad. Lo que estaba accediendo aquí Moisés era eso mismo. Digo, si es verdad que yo estoy de buenas contigo y tú de buenas conmigo, que tú muestras tu buena voluntad, tu bienaventuranza para mí, esta es la otra raíz, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues muéstralo de esta forma. Que yo no vaya solo por el camino. Y por eso es que él le dice en el 14, Jehová le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés estaba contentísimo, pero lo quería verificar. La gracia que yo espero de parte tuya, el favor, la buena voluntad de parte tuya es que tú vayas conmigo. Y él le dice en el 15, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice, pero si Jehová le está diciendo que iba a ir con él, ¿por qué vuelve Moisés y le...? Porque él quería estar seguro. ¿Se acuerda Gedeón? No se enoje mi señor, si ahora vuelvo y pido lo mismo, pero al revés, para verificar de que yo por mi emoción no esté escuchando mal. Que en este caso Moisés hace lo mismo. ¿Ok? Y le dice, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué mejor prueba de tu gracia? Que yo y tu pueblo, sino que tú estés con nosotros. Ahí es que se demuestra tu gracia. Amén. ¿Cuál es la demostración de gracia? O sea, del favor que Jehová me dices tú que yo cuento contigo. ¿Y cómo lo podrás probar? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Y Moisés mismo le dije, pues que tú vayas con nosotros. O sea, no que nos mandes con tu bendición, sino que tú mismo vayas con nosotros. Amén. Y de esa forma seamos, el pueblo y yo, apartados para ti de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí está Moisés definiendo lo que es la relación con el Señor. Amén. Amén. La gracia en el Antiguo Testamento, recuerda que a través de la Biblia se va definiendo las cosas con más detalle hasta que llega a la revelación completa en el Nuevo Testamento. Más adelante dirá, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, diríamos en el capítulo 1 de su Evangelio. Y es por eso, porque se va definiendo más perfectamente. Esta definición de lo que es servir al Señor y que el Señor esté con nosotros es esta misma, que Él va caminando con nosotros todos los días. Tan es así que Él puso su Espíritu en nosotros. Amén. Para cuando estamos en Cristo Jesús. Esto que está definiendo Moisés aquí es un adelanto. De esta forma es que Jehová, el Dios Todopoderoso Creador, demostró su gracia, su buena voluntad, su buen deseo, su buena intención. Moisés lo que le estaba diciendo es, vamos a llevarlo a la práctica, gran Señor. Tu buena intención, vamos a ponerla en práctica. Jehová la quería poner en práctica. Es que todo esto es, cuando usted está en esta conversación con el Señor, usted la ve declarada y redactada en la palabra, es porque el Señor sabe, Señor sabía todas las palabras que Moisés iba a decir y las que no iba a decir también. Todo esto es para que Moisés fuera creciendo. Acuérdense que Moisés iba a ser el líder de este gran pueblo. En un momento dado llegaría a ser el hombre más manso sobre la tierra. Seguro por la prueba que era manejar a este pueblo rebelde y contradictor, que sin embargo Jehová escogió. Amén. Dice, Jehová le dice entonces, voy a hacer esto que has dicho también, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, que era lo que iba a hacer además también, como diríamos, pues que él iba a ir con él y con el pueblo. ¿Ok?
para que veas que has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y este asunto de conocer por el nombre también se perfeccionaría en el Nuevo Testamento. Pues dice la palabra que cada uno de nosotros nos ha sido dado un nombre nuevo cuando estemos allá en la eternidad. Amén. Por eso es que Jehová, cuando salva a través de Cristo, ya Él nos separa. Ya usted está dispuesto para la eternidad con Él, con un nombre nuevo. Usted no lo conoce aún, pero allá tendrá un nombre nuevo. ¿Cómo será eso? ¿Verdad? Hemos dicho, ese nombre nuevo será de una forma que no nos imaginamos cuál era, pero después diríamos, ese mismo era. Porque así son las cosas que hace el Señor, amén. Así que gracia es cuando usted está en buena relación con alguien que es importante. En este caso, Moisés y el pueblo con Jehová. Bendito sea el Señor, amén. Ahora, si vamos entonces a Efesios 2, vamos a Efesios 2:4. Vamos al Nuevo Testamento. Nos hemos referido al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, pero el Nuevo Pacto es más relevante. Amén. Vamos a Efesios. Segundito aquí. Efesios 2:4. Usted conoce esta porción, simplemente la vamos a leer, ¿verdad? Para ser fieles a la palabra. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:4-9. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice: por gracia sois salvos. O sea, ustedes no se salvaron ustedes mismos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted ha sentido esos lugares celestiales con Cristo Jesús? Pero la palabra del Señor dice que estamos sentados en lugares celestiales. Es que ya está toda la eternidad nuestra está garantizada, hermano. Usted literalmente es ciudadano del reino eterno del Señor. Solamente que está prestado aquí. Por eso es que la Biblia dice, no se acomode mucho aquí. Mira, no se puede acomodar en ningún sitio, porque las cosas van cambiando, en este mundo es así. Pero cuando estemos en la eternidad, todo va a ser fijo, todo va a ser predecible. Amén. Porque el Señor va a estar en absoluto control de todas las cosas, no solamente de usted, sino de todo. Por eso sigue diciendo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve y le repite, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Don. La palabra gracia y la palabra don vienen de la misma raíz. En griego, caris. Un don es una carisma. Es algo que es dado por gracia. Y la gracia es el sentir y la convicción que tiene Jehová, en este caso, en tratarnos, no como nosotros nos merecíamos, sino como Él deseaba hacerlo. Amén. Esto es lo que es la gracia, como se define en el Nuevo Testamento. No es de vosotros, es don de Dios, es un regalo, una carisma de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El Señor lo hace todo. Cuando usted, si el hermano Jenny está diciendo, oye, si no hubiera más ningún otro libro de la Biblia, estuviera Juan y Romano, estaríamos bien. Y yo decía, eso está muy cierto. Añadámelo un poquito más. Vamos a poner Efesios, por lo menos este cantito. También. Y te diría, y vamos a poner este otro también, y este otro. Y usted dice, pero es que amamos la palabra del Señor y seguimos sumando ahí, ¿verdad? No como el otro presidente americano que él le estaba cortando cantito con una navaja. Nosotros quisiéramos añadirle más, amén. O sea, no añadirle más, sino tenerla completa como está. Pero en este caso, si usted medita bien lo que estamos diciendo, el Señor, por la buena voluntad que tenía con nosotros, usted se pone a pensar y dice, ¿y qué hice yo para que el Señor tuviera buena voluntad conmigo? Bueno, hice ofenderlo, enojarlo, desdeñarlo, hacerme loco,
¿Cuántas cosas hice que iban en contra de lo que yo desearía que el Señor hiciera conmigo? Por eso es que no es por obras. Porque ¿qué obra iba a hacer usted que no hubiera hecho mal ya para pretender estar en gracia con el Señor? No había forma de caer en gracia con el Señor. El pueblo de Israel que iba sacando de Egipto, más adelante el Señor le diría: este pueblo no es porque era un pueblo especial, no era un pueblo poderoso, no era un pueblo ni inteligente, no era un pueblo fiel, y iba a demostrar que no lo era, 100%. No es un pueblo consistente, pero en ello yo quise mostrar mi gracia. Y aquí está la definición de gracia. Gracia no es porque tú te lo mereces, es porque el que da la gracia la quiere dar. Entonces el Señor, para que entendamos bien el contraste, pues reafirma de que aquellos a quienes Él le dio la gracia eran los que menos se la merecían. ¿Sabe que hay un refrán que dice: siempre habla el que menos puede? Pues así pasaba. La gracia se le da al que menos le merecía. Por eso dice: lo vil y lo menospreciado escogió Dios, ¿ok? Para avergonzar a los fuertes. Lo mismo pasa aquí. Cuando venimos a la definición de la salvación que el Señor nos dio, nos dio la salvación por gracia, pues vemos que no depende absolutamente de nosotros. Solamente creer. Pero nada más. Nada más. Nada más. Cualquier obra que usted pretenda hacer para que el Señor ponga el 99% y esté el 1% es completamente inapropiada, inadecuada e inservible. Aquellas personas que piensen que pueden hacer algo para el Señor que el Señor no pudo hacer por Él mismo, no han comprendido la salvación de Dios. Amén. Vamos a ir sobre eso, ¿verdad? El ejemplo de un varón allá en los años 1500 que también se tropezó con esto y no dormía. Vamos a ver la anécdota, ¿verdad?, sobre este varón. Así que, gracia. Palabra gracia, como les dije, en griego, caris. ¿Ok? Buena voluntad es la mejor definición. ¿Ok? También, regalo. Carisma es un regalo. Cuando la Biblia habla de procurar los mejores dones, la palabra que usa es carisma. ¿Ok? Regalo. ¿Ok? También, en el mundo, cuando define la palabra, ay, él tiene una carisma, la usan mal porque eso no es lo que quiere decir. Carisma es algo que no le pertenece a la persona, pero en este caso el mundo lo define como algo que lo define a la persona, y algo completamente mal. Para que usted vea, dice: pues yo voy a coger ese diccionario de Larousse y lo voy a usar para el zafacón. Voy a ir a la palabra del Señor para entender las cosas, ¿verdad? Un poco exagerado, pero cuando usted viene a ver, si busca las definiciones, mejor en la palabra del Señor. Amén. Así que Juan 1:16, hablando de gracia, dice: porque de su plenitud, de la plenitud de Dios, de la bendición, de su esencia, de su ser completo de Dios, tomamos todos. Hablando del capítulo 1, recuerda el capítulo 1, la introducción al Señor Jesús. Y también tomamos gracia sobre gracia. O sea, nos mostró su gracia y, como si fuera poco, diría, encima nos mostró más gracia. Dice: ¿cómo? Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Eso fue ahí, demostró el Señor su gracia. Moisés le dijo: a este pueblo tú lo has escogido, este pueblo es tuyo, conóceme a mí y conoce al pueblo también. Por eso le dio la ley. Demostró Jehová su gracia. Pues esa fue la gracia. Y como aquí dice gracia sobre gracia, la primera vez que menciona gracia se refiere a ese pueblo. Dices: la ley por medio de Moisés fue dada. Pues Dios demostró su gracia. Dice: pero la gracia sobre esa gracia es que la gracia, otra vez, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Jehová, es el que completa todo el plan de Dios. Amén. Por eso es que Él, en el Apocalipsis, se adjudicaría el título: yo soy el alfa, o sea, el comienzo, el principio, y yo soy la omega, el fin, la primera y la última letra del alfabeto griego. O sea, ¿habrá algo que no pase a través de mí? ¿Habrá algo que yo no sepa? ¿Habrá algo que yo no haya hecho? ¿Habrá algo que yo no haya decidido? Por lo tanto, si con alguien debemos estar en gracia, es con el Señor Jesús. Amén.
Moisés sabía eso. El Dios Todopoderoso, con Él es que yo tengo que estar en gracia. Y Él me dice que yo he hallado gracia en sus ojos. Pero ¿y por qué yo voy a caminar solo? Que camine Él conmigo. Y eso era lo que el Señor tenía, Jehová tenía en su corazón de hace tiempo. Pues no solamente eso, sino que ahora en el Nuevo Testamento se nos dice que cuando creemos en Cristo, entonces Jehová no es que va con nosotros solamente, sino que va con nosotros porque Él vive en nuestro cuerpo como tal. Amén. Nos es dado su Espíritu Santo. Amén. Eso es gracia sobre gracia. Bendito sea el Señor. Así que el Señor sigue mostrando que Él nos ama, demostrando su gracia. Romanos 5:15. Leamos esta porción rapidito. Menciona gracia como 4 o 5 veces en este cantito. Dice, el don. Ahí está la palabra carisma otra vez. Si no dice gracia, dice don, pero usa la palabra carisma. O sea, para enfatizar de que usted tiene algo. Usted es algo. ¿Sí? Pues se lo regalaron. ¿Lo logró usted? Lo hizo el Señor. Amén. Nosotros somos siervos, Él es el que lo hace todo. Amén. Recuerde, cualquier cosa que sea diferente a esa, no es lo que está en la palabra. Ese es el problema, esa es la tentación que está en el corazón de todos nosotros. No me puedo quedar dado. ¿Sabe ese refrán? Tengo que hacer algo por el Señor. Usted quiere hacer algo por el Señor siempre y cuando no piense que usted le está pagando la salvación a Él. Porque eso nada lo puede hacer nadie. Ahora, si usted en agradecimiento por la gracia que Él le ha mostrado, usted quiere servirle de manera humilde y sometida, amén. Pero hay que tener esa fe, ese entendimiento en la mente, ¿verdad? Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es la transgresión? Pecado. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos. Este es el argumento en Romanos 5, by the way. Adán y Cristo. Dice, la transgresión de aquel murieron muchos, pues abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, que si por la metida de pata de Adán se nos pegó el pecado a todos y todo se fue por el chorro, diríamos nosotros hablando puertorriqueño, ¿cuánto más la bendición gigante que viene, no de un hombre, sino del mismo Jesucristo que murió por nosotros? Amén. Dice, y en este don, el regalo de Cristo, la salvación, no sucede como en el caso de aquel que pecó, de Adán. Porque el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, estoy parafraseando. Pero el don, el que viene a través de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Como dice, con un pecado, se nos pegó el pecado a toda la raza. Pero el poder de Dios se manifestó contrarrestando toda esa millonada y billonada y trillonada de pecados. Amén. Cuando habían trillones y trillones de pecados, ahí se manifestó la gracia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más poderoso? ¿Pecado que trajo Adán o la gracia del Señor que quita todo pecado? Por eso Juan el Bautista diría, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y sigue diciendo, dice, si la transgresión de uno, por la transgresión de uno, por la de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, la carisma de la justicia. ¿Cuál es el don de la gracia? Que Él nos regaló la salvación. ¿Y cuál es el don de la justicia? El regalo de la justicia. Pues que nosotros, no teniendo ninguna justicia, ninguna credenciales que demostrar, esta es la justicia. Justicia se refiere más a sus credenciales que demuestran lo que usted es. ¿Cuáles credenciales tenía usted antes de venir a Cristo? Nada que le fuera de valor. El Señor miraba sus credenciales y decía, este está para ir a la lata llena de fuego al final de la historia. Y yo también. Yo estoy seguro que yo no. Señor, como el joven rico, ¿se acuerda del joven rico? Yo. Sáquese para el lado que yo voy a hablar con el Señor. Y yo, está en la fila, al principio.
Porque es que las justicias nuestras no cumplen las expectativas del Señor. Dice, pero aquí el Señor nos regaló la justicia. ¿Cuál justicia? La de su Hijo. Entonces, es como si usted tuviera la identificación del Hijo de Dios que le salvó. Es un regalo. Los que estudian y le ponen muchos nombres, ¿verdad?, al estudio de la Biblia, lo cual es muy bueno en cierta forma, le llaman la justicia imputada. No amputada, es otra cosa. Imputada. Que le imputaron a usted, no un crimen, aunque lo era. Le imputaron a usted la justicia. ¿Cuál justicia? La del Hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso es que el Señor, en su gracia, mira, y usted sabe quién es usted. Dice, yo soy un pecador que si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y yo dependo de Él todo el tiempo. Cuando Él lo mira, Él ve en usted las credenciales de Jesús. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Usted no lo iba a hacer posible, pero el Señor lo hizo posible. Esa es la definición de gracia. O sea, no solamente la palabra gracia, la acción, la gracia de mostrar lo que buscaba Moisés, ¿se acuerda? Señor, yo encontré gracia. Hazme experimentar esa gracia. Ya había experimentado la gracia cuando el Señor le había dado las Escrituras. Amén. No solamente ahí. Cuando lo escogió por allá en Monte Oreb y se le mostró en la zarza ardiendo. Ahí le mostró su gracia. Amén. Moisés, que era un criminal escapado, no conocía a Jehová. Conocería a Horus, Pocus y todos aquellos pichones que había en Egipto. A Seb, a toda esa gente conocería. Pero no conocía al Dios verdadero. Lo conoció allí, dándole cara en la salsa que ardía pero no se quemaba. Allí él comprendió santidad. Quítate los zapatos, mijo, que este lugar es santo donde tú estás. Y ahí empezó él ese camino a conocer al Señor. Tan es así que cuando llega aquí en Éxodo 33 le dice, ay Señor, qué bendición implica su palabra, que tú me conozcas por mi nombre. Pero recuerda que este pueblo que está aquí es tuyo. Tú lo sacaste, como dice. Implica que tú me dijiste a mí que yo le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí estamos en el desierto. Ahora no me mandes solo por ahí con el pueblo. Ven tú conmigo. Porque tú me dijiste que tú me mostraste y yo tengo tu gracia. Amén. Pues ahora cuando estamos en Cristo, amén. Mira la gracia del Señor que se excede y se exagera cuando las credenciales de su Hijo que Él ofrendó por usted son las mismas que Él nos otorga a nosotros. Ahí es eso. O sea que por ahí se valora mucho. Yo tengo un pasaporte americano. Si el mundo sigue como va, el pasaporte chino es el que va a valer un poco más, poco a poco. Bueno, pues busque los dos, uno chino y uno americano. Pero el pasaporte que Dios le ha dado a usted es el pasaporte de su Hijo. Imagínense eso. El Señor tiene ese poder. Tú sabes que aquí usted no puede impersonar a nadie. Dice, y ese que está ahí retratado es usted. Sí. ¿Sabe que falsifican los pasaportes en muchos lugares, verdad? Ahora se hace cada día más difícil, pero se falsifican como quieran. Pero el pasaporte que Dios le dio a usted no lo puede falsificar nadie, pues tiene las credenciales de su Hijo. Amén. Así es que Él muestra su gracia. La gracia siempre, siempre, siempre se demuestra. Porque es la forma que usted valida que usted tiene la gracia de alguien. Amén. Siempre, es como el amor. Amén. Ahorita el hermano ya estaba preguntando, ¿y qué es el amor? Pues porque es que el amor usted lo experimenta. Amén. Porque alguien se lo manifiesta. Imagínate que Dios hubiera dicho, yo les amo. ¿Y qué prosigue? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué prosigue? Que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí que está la gracia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Seguimos diciendo, mire.
Recuerda que había un varón que yo le mencioné, siglo XVI, o sea, para los años 1500. El varón se llamaba Martín Lutero. De Lutero era un monje católico, apostólico y romano. Entonces, allá en el convento donde él estaba, él le había enseñado que para tener el perdón de los pecados era preciso confesarlos. No confesárselos a Dios, confesárselos al cura. Hay una falsa doctrina católica romana que se basa citando de manera mala Santiago. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Pero eso no es otro contexto. No es el contexto que ahora. Pues usted ve que decimos: espérate, vamos a hacer una pausa. En fila, empiecen a pasar por aquí al frente. Ustedes me confiesan sus pecados a mí ahora, porque si no, no podemos continuar este culto. Imagínate que fuera eso. Por eso que tienen aquellas cajitas donde usted iba antes y se confesaba allí. ¿Verdad que todos nosotros se confesó alguna vez? Cuando a mí me hicieron hacer la primera comunión, se supone que yo me confesara antes. Eso fue en Santo Domingo. Entonces había una fila y el sol dando. Y el sol dando. Y yo cogí y me salí de la fila y no me confesé nada. Y hice la primera comunión. ¿Cómo si eso fuera? ¿Qué es la primera comunión? ¿Qué es eso? ¿Usted se ha puesto a averiguar? ¿Qué es eso? Esa es la primera dosis de la galletita con la cual usted empezaba a ser salvo. Pero esa salvación es fatula, porque si usted no se sigue comiendo la galleta, no mantiene la salvación. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En ningún sitio. Pero en aquel momento, pues, uno perjuraba que eso era ley y orden. Pues lo mismo le pasaba a Lutero. Tienes que confesar tus pecados. Entonces le decía: y yo no me acuerdo de todos mis pecados. Por lo tanto, no los he podido confesar. Por lo tanto, estoy perdido. Y no dormía el varón. No dormía. Y fue a buscar ayuda con su líder, uno de estos curas superiores. Y el cura le dijo: mira, es que lo que pasa es que tú estás pensando mucho en eso. Toma, vete, date unos cursitos sobre la Biblia en la Universidad de Wittenberg. Entretente en eso. No te pongas a pensar en estas cosas, que si se te olvidan los pecados no los confiesas, por lo tanto estás castigado a la eternidad. Lo cual, en cierto sentido, si usted no ha creído en el Cristo de la Biblia y usted está creyendo en su propia justicia, pues Lutero estaba perdido hasta la médula. Y el cura parece que perdió también, el líder. Pues, en vez de decir: hazte esto, ora, vamos a la palabra, le dice: vete, date unos cursitos sobre las escrituras en esta universidad. Y cuando Lutero se estaba preparando, pues el primer curso que fue a dar fue sobre la epístola a los romanos. Entonces, en el primer capítulo encontró el verso 17 y dice: porque en el evangelio la justicia de Dios, que era lo que él buscaba, se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y a él diría: espérate, a mí me han tenido enseñándome un embuste, pero ¿cuántos años? Yo perdí la cuenta ya. Él tenía 31 años cuando eso. El justo por la fe vivirá. O sea que es por la gracia de Dios que nuestros pecados son perdonados. Y si Él es que me concede esa gracia, a Él es que yo se los tengo que confesar. Pero como Él me ha mostrado su gracia, Él sabe que yo sé, porque esto implica muchas cosas, y Él sabe mi imperfección. Si no me acuerdo yo lo que desayuné ayer, ¿cómo voy a acordarme yo de las cosas malas que he hecho? Ese es el problema de cuando el mundo y la gente trata de inculcarle a uno un sistema que depende de tus acciones. Si tú eres pecador, imperfecto, ¿qué vas a pretender tú acordarte de las cosas malas que haces también? Que si no las confiesas todas te pierdes. Eso se llama doctrina de demonios. Esas cosas tienen nombre. Eso es lo que hacen angustiar a la gente. Como Lutero abría la plana completa. Lo que pasa es que hay gente que dice: pues esto es así. Los que me lo están enseñando aquí son los que saben, así que yo me callo. Pero él no podía con su conciencia y con su alma. Y a través de ahí es que entonces él empieza a conocer. Mire, después
Aquí está la lista de los versículos que él leyó. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. No dice por confesar los pecados, dice por gracia sois salvos. Por medio de la fe y no de vosotros. Esto es don de Dios. Y sigue leyendo. ¿Ok? Seguía. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz, la de Cristo, la de Dios os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y otro de los versículos que él estudió. Claro, se tuvo que salir de Romano porque hay un montón de otros casos más. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia, ahí está, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahí él dijo, aquí yo tengo que hacer algo. Y fue, se lo contó a sus compañeros de estudio. Compañeros de estudio los refirieron al catecismo católico, y le hicieron una maraña ahí, como hacen, con palabras bonitas, y ninguno hizo caso. ¿Qué decidió él? Él decidió irse a escuchar la voz de Dios. Y el resto usted conoce la historia, ¿verdad? Así que el Señor, a través de la Escritura, ¿qué queremos ilustrar con esto también? La Escritura es una demostración de la gracia de Dios. Él nos dejó la Escritura por su gracia, para que podamos a través de ellas conocer mejor al Señor que nos salvó. ¿Cómo conoció Lutero? Yo me imagino él así con la calvita esa que se daban aquí así, el tonsil, los tonsils, decían así. Se dejaba aquí una calvita como para, no sé, para verse mal, para verse cuán mal estaban. Y se ponían una ¿cómo se llama? Una sotana con una soga. Todas esas cosas, señales externas, pero su alma estaba podrida y perdiéndose. Otra ilustración es que cuando tú mezclas la palabra de Dios, estoy seguro que la leían esos conventos, pero la mezclas con la doctrina de hombres, lo que sale es un conflicto mortal. Por eso después el lema de todas las personas que se desgajaron de esta iglesia y buscaron la palabra de Dios era una sola fe. ¿Okay? Un solo Dios y solamente la Escritura. Sola Escritura. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Porque yo le voy a creer solamente a la Biblia. No le voy a creer al misal. No le voy a creer al libro de Mengano. No le voy a creer a los escritos de Menganito. Yo voy a ir a la palabra del Señor. Porque así fue que él conoció la verdad. Y conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres. La palabra de Dios. Amén. No hay sustituto para ella. Así que ejemplo de gracia, el Señor nos mostró su gracia, no solamente porque nos salvó, sino porque nos dejó su Biblia. Otro ejemplo de gracia, cuando usted va al Antiguo Testamento, había un varón que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, íntimo amigo de David. ¿Usted recuerda su historia? ¿Usted conoce toda esa historia? Mefiboset era lisiado de los pies. No se sabe si caminaba con muletas o alguien lo llevaba. Porque cuando fallecieron Saúl, Jonatán y el resto de los hermanos de Jonatán en la batalla aquella con los filisteos, en desobediencia al Señor, la de Saúl, ahí pagaron los hijos por el pecado del papá. Ese día, cuando la gente del palacio se enteraron que Saúl había muerto junto con sus hijos, la que criaba a Mefiboset salió corriendo con el bebito y el bebito se le cayó. Y se le cayó y parece que se le partieron las piernas al pobre muchacho. Y este varón estaba vivo cuando ya David estaba reinando en Hebrón. El Señor le había dado paz con todos sus enemigos. Él dijo, ha quedado, 2 Samuel 9, dice, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Ellos habían jurado, amén, que se iban a bendecir mutuamente para siempre, ¿verdad? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, yo soy tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Esto era un sitio desconocido, por allá, lejos. Evidentemente se fue lejos porque temía, dice: yo soy descendiente del rey anterior. En el mundo, la descendencia del rey anterior la pasan por la piedra para que no venga nadie reclamando que el trono es mío. En el mundo. Ese fue un sitio desconocido, una aldea que nadie conocía. Pero Siba sabía dónde estaba. El rey envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El perro muerto en nuestro idioma en Puerto Rico pues denota algo que no es muy apreciable, pero para un hebreo un perro vivo, era despreciable porque era un animal inmundo. Por eso cuando menciona la Biblia, allá lo echarán junto con los perros. Yo sé que ahora los tenemos de mascota y todo eso, pero en aquellos tiempos un perro era algo despreciable. Vivo, muerto, imagínense. Un perro podrido era algo completamente desechable. O sea que eso es lo que Mefiboset consideraba que él era, porque él entendía que por los mismos pecados de la casa de su padre, la casa de su padre había pagado con muerte de muchos varones por ello, ¿verdad? Y por eso era que Jehová había destituido a su abuelo Saúl como rey de Israel y había puesto a David, que todo el mundo podía ver sus virtudes. Por eso él decía que sí, un perro muerto, que ¿para qué tú me traes? Y David lo trajo para mostrarle su gracia. ¿Se merecía algo Mefiboset? ¿Le había hecho algo malo a David? Tampoco. Pero era alguien insignificante. Pero él le dijo: no, que es que ahora tú te vas a mudar para acá, a Jerusalén. Después más adelante pone a Siba como siervo de Mefiboset. Que tú lo vas a cuidar las tierras, la casa, y tú vas a sembrar y arar las tierras. Tú y obviamente un crew de gente también. Porque yo le voy a devolver las tierras que eran de su abuelo. Pero él va a comer todos los días en la misma mesa que como yo. Él diría: pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de que yo quiero mostrar mi gracia contigo. ¿Había forma que Siba pagara? Que Mefiboset pagara. No tenía ni dónde caerse muerto, literalmente. ¿Qué iba a pagar? Nada. Pero ahí está el asunto. ¿Cómo usted paga la gracia de Dios? No hay forma de pagar la gracia de Dios. Hay que recibir la gracia. Porque no hay forma de pagar la gracia de Dios. Por lo mismo hizo Siba con la gracia de David. Amén. Así David demostró su gracia. Amén. Ahora, hay dos ejemplos más. Y con esto vamos a ir terminando. En Filipenses 1:27, hay otra gracia que a veces uno no piensa que es gracia. Pero para que usted vea lo que el Señor define aquí, a través de Pablo. Filipenses 1, 27 al 29 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y aquí dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra concedido en español, la raíz es charizomai.
es que Dios te invitó a participar del padecimiento de su Hijo. Y la palabra carizomai tiene esa connotación. O sea, el que usted participe de sufrimientos debido a que usted es cristiano es una gracia de Dios. ¿Se recuerda a Pedro y Juan? Que los azotaron por predicar a Cristo. Y se iban ellos gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Pero ¿y en qué país es un honor que le metan una pela a uno? Pues en el reino de Dios, en ese país, es un privilegio. Y lo dice Pablo aquí. Yo le garantizo a usted que este verso y esta connotación que estamos viendo aquí no es muy popular entre el mundo evangélico y cristino que estamos viviendo, porque lo que se predica como palabra de Dios va en contra de esto aquí, porque no se está predicando la palabra del Señor, se está predicando pedacitos, resaltando lo bueno y lo fácil y lo material, pero no se resalta la Biblia completa. Quizá le mencionan la gracia voladita así, pero es que ya ni de salvación se predica, hermano. No se predica de salvación, como si ya no hiciera falta, como si todo el mundo estuviera ya salvo. Mire, en la eternidad con Cristo, si usted nota, las alabanzas que se llevan allá en la eternidad, de la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, mencionan la salvación a través de Cristo. Estando salvos ya, no dejan de hablar de la salvación. Y usted dirá, pero ¿para qué hablan de salvación si ya se salvaron? Siguen hablando de ella porque es necesario resaltar lo que Dios hizo con nosotros. Eso es en la eternidad. Imagínate cuán necesario es predicar la salvación hoy. Como que para eso nos dejó el Señor aquí, cuando nos convertimos a Cristo. Imagínate si es necesaria y esencial. Pero no se predica sobre ella. Y mucho menos se predica sobre esta verdad. Que cuando usted padece por Cristo, usted es privilegiado. Usted es bendecido. Usted está carismático. Porque le han dado un don que antes no tenía. Amén. Importante. Importante. Así que nos es concedido. Dice, es una dádiva generosa. Cuando usted lo nota, el sentido carizomai, dice, es un regalote el que usted padezca por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y por último, hay un ejemplo. Estamos hablando de gracia, ¿verdad? Antiguo Testamento. ¿Se acuerda el rey David? Al final del 2 de Samuel. Se le metió entre cuero y carne que él iba a pasarle un censo al pueblo. ¿Quiénes pasaban censo? Los mundanos. Para ver cuántos soldados yo tengo. Y apúntame los que saben manejar espadas. A ver cuán grande ejército yo tengo, a ver si le puedo meter mano a mis enemigos. ¿Quiénes hacen eso? Los que no temen a Dios. Pues David hizo así y mandó a censar al pueblo. Cuando le llegaron los resultados, le llegó el sentir de Jehová. Dice, yo he pecado gravemente contra Jehová, porque me puse a medir las fuerzas humanas y yo sé que Jehová me ha dicho, no es con el carro ni es con el arco, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y yo me hice el que no sabía, me puse como cualquier hijo de vecino. Pequé contra Jehová. Segunda de Samuel 24, vamos a ir allí brevemente, para que usted vea lo que estaba en la mente de este varón. Miren. Dice, yo he pecado gravemente, según de Samuel 24:10. Le dijo al vidente Gad, al profeta, consulta ahora a Jehová por esto. Por la mañana, el 11, dice, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Le dijo, dile a David, así te ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Eran 3 castigos. Vino Gad y le dijo a David, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra?
o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué le vas a responder al que me envió. David le dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. David no escogió. Bueno, sí escogió. Escogió lo que Jehová quiere hacer. O sea, lo que no hizo al principio. Déjame hacer la voluntad de Jehová. Ahora en el castigo dice que sea la voluntad de Jehová. Pero que sea Jehová el que me castigue, que no me castiguen los hombres, porque Jehová es misericordioso. La palabra misericordia viene de esa misma raíz. Ramín. Es gozar del favor cuando no te lo mereces. Y la definimos de esa forma en el Nuevo Testamento, un favor inmerecido. En este caso, Jehová, sabía David, lo iba a tratar con misericordia, aunque David no se lo mereciera. Amén. Así que eso fue lo que escogió David. Fíjense que esta es la mejor opción. Déjame entrar en la voluntad de Jehová, que Jehová decida el castigo. Sí y solo sí. La persona que decide y dice tal cosa está en una relación con Jehová. Por otro lado, Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que estaba haciendo David. ¿Y cómo David se puso en las manos de Jehová? Porque él sabía que Jehová le amaba y él amaba a Jehová, y que él iba a perdonar su pecado y que él le iba a tratar con misericordia. Amén. Por eso es que usted se puede encomendar en las manos de Jehová todo el tiempo, siempre y cuando usted sea siervo de Jehová. Los que no son siervos de Jehová, les va a pasar lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que él llama al arrepentimiento, que vengan a su gracia. Por su gracia es que todos podemos ser salvos. Allá cuando aquellas personas fueron llevadas presas a Babilonia, el pueblo de Israel, por su pecado, allá con ellos fue, ¿verdad?, Jeremías. Y allá escribieron este libro, ¿verdad?, redactado. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y estos eran aquellos que Jehová le había señalado un tiempo para poder regresar, pero ese tiempo aún no se había cumplido. Amén. Y ellos estaban completamente dependiendo de Jehová. En una porción decía: allá nos dicen los moradores de esta tierra, canten las canciones alegres esas que ustedes cantaban. Y decían: pero ¿y con qué canción alegre nosotros vamos a cantar? Si nosotros lo que deseamos es estar allá en la tierra que el Jehová nos dio, y más bien sabemos que allá no estamos por nuestro pecado, ¿cómo ustedes dicen cantemos? Amén. Pues claro, ellos tenían razón de estar tristes, pero también tenían razón, como dice aquí, de esperar en Jehová. El mismo Dios que les había castigado muy justamente era el mismo Dios que había prometido sacarlos de esa esclavitud. Así que si pudiéramos resumir el estado de gracia, hermano, el estado en que usted está ahora, usted está en gracia con el Señor. ¿Cómo usted lo sabe? Porque el Señor le salvó por gracia, no por obras de justicia. Puso su espíritu en usted como una gracia sobre gracia. Y le dio las credenciales de su Hijo, otra gracia más. ¿Está bien? Completamente diferente. No merecíamos nada. Sin embargo, eso nos impidió en que Él nos regalara todo. Por eso dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Citando Romanos 8, dice: por eso es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén.
Estemos de pie, mis hermanos queridos. Vamos a darle gracias al Señor, amén. Y luego vamos a honrar al Señor con la cena, bendito sea Él. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias por su ser bueno con nosotros y darnos, Padre Santo, estos momentos donde hemos podido congregarnos hoy. Y hemos podido, Señor, glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu que está en nosotros también. Pidiéndote ahora, Señor, que bendiga, Señor, esta palabra que hemos escudriñado, tanto la escuela bíblica como la exhortación ahora. Y que tú, Señor, nos permitas reconocer siempre, Padre, el privilegio gigantesco que es el que tú nos hayas sacado a nosotros de las tinieblas y nos hayas puesto en la luz. Que nos hayas regalado todo, todo, todo. No tenemos nada que no hubiéramos recibido de parte tuya. Por eso, Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Límpianos de todo pecado, mi Señor Jesús. Ahora, Padre, que vamos a considerar también participar en la ordenanza de la cena, Señor, mira nuestro corazón. Límpianos, Padre Santo, con la sangre de tu Hijo Jesús. Examina nuestro corazón y mira a ver si hay algún camino de perversidad, Señor, y guíanos por el camino de la santidad. Límpianos, Señor, de cualquier asunto de nosotros mismos, Señor, de nuestras debilidades. Momentos cuando decidimos hacer las cosas como a nosotros nos parecía, en lugar de hacerlas como tú mandabas. Asuntos que tú nos has delegado y no hemos hecho. Palabras deshonestas también. Dejadez. Tanta cosa, Señor. Y estoy seguro la inmensa mayoría de ellas no nos recordamos, como le pasaba a nuestro hermanito Martín también. Por eso dependemos de tu gracia y de tu misericordia, en que tú, Señor, nos perdones con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti y ahora que podamos honrarte observando la cena que tú nos mandaste, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pues podemos ir a la palabra del Señor.